Discurso, el hermano Leonel Garcés responderá la pregunta: ¿qué puedo hacer para resistir las tentaciones? Y lo escuchamos detenidamente. ¿Qué puedo hacer para resistir las tentaciones? De verdad, muy buena pregunta, ¿no? Porque tantas situaciones que pasamos a diario y nos enfrentamos, pero para poderlas resistir es posible que tengamos que entenderlas, ¿no? Por ejemplo, dice un estudio analizado de una perspectiva psicológica, las tentaciones son aquellos deseos que se salen del margen de la conducta aceptable a nivel social, cultural o legal. O en otras palabras, actuar contrario a la virtud y la razón. Y desde una perspectiva cristiana, es aquello que induce al cristiano, a nosotros los cristianos, a alejarse o alejarnos del camino correcto y perder nuestra relación con Jehová Dios. Entonces podemos notar, indiferentemente las perspectivas, la connotación de las tentaciones siempre van a ser negativas. ¿Por qué? Acompáñenme a la lectura de la carta de Romanos, que escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice: por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Nosotros, hermanos, podemos identificarlo con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque somos imperfectos y a diario tenemos que afrontar muchas situaciones. A mí me ha parecido muy interesante, ¿no?, el consejo que le dio el apóstol Pablo, y sabemos que ustedes también, a Timoteo, ¿no?, en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, que le dijo: por eso huye de los deseos que acompañan a la juventud. Recordemos que cuando Pablo le dijo esto, Timoteo ya tenía casi 30 años. Entonces, hermano, ninguno de nosotros que estamos presentes, tanto jóvenes como adultos, somos inmunes a estas tentaciones, indiferentemente de la edad. Allí se menciona la palabra juventud. ¿Por qué juventud? Bueno, porque los jóvenes son tentados por la inexperiencia y las presiones del grupo. Pero nosotros los adultos también, porque ya hemos conocido, hemos hecho algunas cosas, y entonces el exceso de confianza nos puede hacer una mala jugada. En el domingo, el día de la reunión, tanto en el estudio de la atalaya como el discurso, se tocó la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios 10:13, que allí decía que a ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas. Pablo no estaba justificando ninguna mala acción. Por el contrario, el contexto de todo este capítulo, él estaba mencionando una lamentable historia del antiguo Israel como advertencia. Allí se mencionaron algunas tentaciones en ese capítulo que enfrentaron los israelitas, como la idolatría y la inmoralidad sexual. Ahora, por ejemplo, en el caso de la inmoralidad sexual es más fácil. La tardanza que podamos estar en la soledad de nuestras habitaciones, navegando por las redes sociales, viendo alguna imagen de alguna mujer muy atractiva o un hombre con buen porte, y simplemente nos dejamos llevar por eso y empezamos a navegar. Pero pasando los 30 minutos, cuando entramos en la realidad, entonces nos estamos preguntando: ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo hicimos? ¿O por qué se hizo? Bueno, en la carta a Santiago, el capítulo 1, 14, todos lo conocemos, ¿no? Allí dice: cada uno es probado al ser provocado y cautivado o seducido por su propio deseo. Probado por ser provocado y cautivado por nuestros propios deseos. Por eso, hermanos, tanto jóvenes como adultos, es importante que tengamos en cuenta y analizar 3 puntos que nos ayudarán a resistir las tentaciones. La primera es tener claras nuestras convicciones, entender bien nuestras creencias, quiénes somos cristianos, hacia dónde vamos, bueno, hacia nuestro galardón. ¿Y con quiénes vamos? Bueno, de la mano de Jehová. La segunda es analizar e identificar nuestros puntos los débiles, si son los impulsos sexuales o el encajar. El encajar es algo muy interesante, porque uno hace lo que sea, no importa quién sufra, quién caiga, lo importante es caer bien a ese grupito. Y la otra es el espíritu independiente. Entonces, es muy interesante analizar estos 3 puntos. Y el otro es tomar el control. ¿Por qué tomar el control? Bueno, para que no sigamos siendo víctimas de la tentación, es disciplinar nuestro cuerpo, nuestro sentido. Y recordar que las tentaciones son temporales. La manera como las afrontamos demuestra nuestra actitud
y disposición de no perder nuestra aprobación de Jehová. Como dice Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien.